gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, por la manera en cómo nos recuerdas de tantas formas y maneras que nos amas, que nos quieres mucho, y te agradecemos este privilegio. Hoy vamos a abrir tu palabra. Queremos que nos hables, que nos desafíes a pensar con este extraordinario libro que nos has dejado por tu gracia y tu revelación, el libro de Génesis. Y lo hacemos con temor y temblor, y lo hacemos con alegría, y lo hacemos con expectativa acerca de lo que vas a hablar a nuestro corazón. Y seguimos orando, y seguimos atentos, y seguimos expectantes en lo que tú estás haciendo y vas a hacer con aquellos de nuestros amigos que están luchando con las preguntas más fundamentales en su vida. Pedimos, Señor, que seas con ellos y les muestres que hay razones para creer, pero, Señor, no se trata solo de nuestra mente, sino de tu obra en nuestra vida, y que nos concedas el honor de poder descubrir tu verdad cuando la revelas a nuestro corazón. Gracias, te damos a ti la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a permitir a los niños que salgan a sus clases ahora, pueden pasar, los chicos van a estar aquí con el grupo general. Y ¿por qué no se voltea y saluda a la persona que está a su lado, ahí atrás? Nada más voltéese y dele una bienvenida, un saludito por ahí. Gracias que ha hecho usted el esfuerzo para acompañarnos. Bienvenidos. Queremos ofrecerle una disculpa. El domingo pasado tuvimos unos problemas técnicos con el audio, y el audio que estará publicado por ahí es un audio de muy mala calidad. Nos disculpamos, se va a trabajar para evitar estos inconvenientes, pero agradecemos a todos ustedes que están haciendo uso de los discos que se graban, de los links con video y audio que están en YouTube, en la página de Facebook de la iglesia, en la página de sendadevida.org. Están a su disposición. Le animamos a que pase esos audios para que quien esté interesado los escuche y podamos estar en algún tipo de comunicación o diálogo. ¿Qué estamos haciendo? Debido a que entramos ya la semana pasada al primer versículo de toda la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo número 1, que usted lo tiene aquí en la pantalla, aprendimos qué tenemos que hacer con este tipo de versículos que, según lo que estamos todos aprendiendo, el puro hecho de que tú tomas tu Biblia y la abres y pasas el índice y llegas al contenido de la escritura, enfrentándote a Génesis, y luego el primer versículo con estas primeras palabras, véalas, qué sencillas y qué profundas son, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es la realidad de este versículo? La realidad de este texto es que por el solo hecho de abrir la palabra de Dios y ver su primer versículo, tú ya estás expuesto al versículo más determinante de toda tu vida. No exagero cuando digo esto. Es el versículo especialmente relevante para el siglo XXI en el que estamos, para el año 2019 en el que estamos. Es especialmente relevante, pero lo que hace Génesis 1:1 de forma inmediata es confrontarte a cualquier persona que lo lee, ateo, agnóstico, musulmán, cristiano, testigo de Jehová, quien sea, lo enfrenta a la realidad de que dependiendo cómo tomas este versículo, se determinan un montón de cosas más en tu vida. De acuerdo a las reglas de la lógica, hay 3 reglas absolutas. Hay muchas cosas que estudiar al respecto, pero hay una regla que establece que aquello que es no puede ser, no puede no serlo al mismo tiempo. Es el máximo absoluto de la lógica. Quiere decir que esta declaración, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, solo tiene la opción de ser cierta o no ser cierta. No puede ser medianamente cierta, es una regla de lógica. Y lo que hace Génesis 1:1 es confrontarte para determinar que lo que tú haces con Génesis 1:1 determina todo lo demás, que ese es precisamente el punto que estudiamos la semana pasada. Solo a forma de recuento, a causa de que tuvimos dificultades con el audio la semana pasada, me han pedido que repase un poquito y no podemos detenernos aquí. Lo vimos con ya algo de detalle, pero queremos contestar la pregunta: ¿por qué Génesis 1:1 es tan decisivo?
¿Por qué no podría yo decir, pues la verdad, no sé qué hacer con Génesis 1:1? No me importa qué voy a hacer con Génesis 1:1. ¿Por qué no puedes hacer eso? ¿Por qué es tan decisivo? Porque la declaración de Génesis 1:1 determina o define lo que creemos. Esta parte es muy importante, y cómo vivimos en áreas clave de nuestra vida. Permítame explicarlo de esta forma. Génesis 1:1 no es una doctrina secundaria. Tiene implicaciones morales, tiene implicaciones éticas, y lo que nosotros hicimos, lo que vamos a hacer es explicar Génesis 1:1 a mi amigo que es ateo, a mi amigo que es agnóstico. Si tú tienes un amigo que cree que el universo es Dios, o tienes un amigo que no te dice que el espíritu, que Dios es una fuerza, o que Dios es un concepto, bueno, hay que presentarle Génesis 1:1 y animarle a que piense y razone y que sea intelectualmente honesto, porque Génesis 1:1 nos lanza la pregunta que nos va a contestar otras preguntas más. Lo primero que hace Génesis 1:1 es obligarnos, en un sentido, animarnos, presentarnos con la necesidad de contestar la pregunta de si existe Dios. De allí, de esa pregunta número 1, parte todo lo demás, porque tú tendrías que contestar después cuál es la realidad última del mundo en que vivimos. Si Dios no existe, si no hay Dios en el universo, la realidad del mundo en la que vives es solamente material. Es solo esto, mira. Solo lo material, lo que se puede pesar. Si Dios existe, entonces la realidad del mundo se abre a lo sobrenatural, a lo, no solo lo físico, sino lo metafísico. Y no estoy hablando de fantasmas nada más. Estoy hablando de el mundo, que es más que lo que vemos y percibimos. No es solo lo empírico, sino lo sobrenatural. Una vez que tú y yo determinásemos si Dios existe o no existe y contestamos la pregunta de la realidad última del universo, la siguiente pregunta que tú vas a tener que contestar es: ¿cuál es el origen del universo y cuál es el origen de la vida? Estas preguntas son fundamentales. Si Dios no existe y el universo en el que vivimos es solo material, quiero escuchar tus ideas del origen del universo. ¿De dónde sale el universo? ¿Sale? Y es sumamente interesante. Vamos a platicar de esas ideas cuando lleguemos a esa pregunta, pero entiendes la implicación. Me tendrías que contestar que el universo viene de la nada y que se formó a través de ciertos procesos, como dice Stephen Hawking, a través de la gravedad. Existía la gravedad y la nada, y de ahí viene todo. Y si te pregunto del origen de la vida, evidentemente me dirás que viene a través de básicamente moléculas formándose en micro, macromoléculas, luego moléculas que son necesarias para la formación de los organelos de una célula, luego la célula, organismos pluricelulares, y de ahí tenemos toda la vida en la evolución. Entonces, aquí en origen de la vida, tú tendrías que contestar si descalificas a Dios, que la vida viene a través de procesos o mecanismos de la evolución que promueven la supervivencia del más apto a través de la selección natural, y no hay otra opción. Si Dios existe y esta primera pregunta se contesta: sí, Dios existe, es posible considerar la posibilidad de la existencia del universo creado por Dios y la existencia de la vida creada por Dios, y Génesis te da la respuesta. Pregunta número 4, súper importante: ¿qué nos hace humanos? Si eres materialista, ateo, me dirías que lo que nos hace humanos es solo la suerte. Fuimos simios más suertudos, con un poquito más de capacidad cerebral, y logramos sobrevivir por selección natural a todos los demás, pero solo somos animales más avanzados. Si tú eres un cristiano y crees que existe Dios, la respuesta a qué nos hace humanos viene en la Biblia, indicándonos que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, y ya llegaremos a esas preguntas. Fundamental: ¿qué es el bien y el mal? Si tú eres un ateo, el bien y el mal no existen, son solamente reacciones biológicas de impulsos eléctricos de la sinapsis entre tus neuronas. Eso es todo lo que es una reacción química. Pero si tú eres un ser humano creado a la imagen de Dios, el bien y el mal lo determina el creador.
y tenemos una base moral para la existencia. Y esta pregunta que le da miedo a la gente hacerla, esa pregunta da miedo hacerla. ¿Cuál es el significado y el propósito de la vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo la contesta alguien que descalifica a Dios? De muchas maneras, pero en realidad no provee una respuesta. ¿Cómo la contestas si crees en el Dios bíblico? Pues un padre que tiene un propósito para tu vida, diseñado y determinado por Él. Y la pregunta número 7, ¿cuál es nuestro destino final? ¿Qué pasa después que morimos? Si yo descalifiqué a Dios, yo soy tierra y vuelvo a ser tierra y ahí se acabó todo, no pasa nada. Pero si Dios existe en este universo, tú tienes un alma eterna que perdurará, que trascenderá tu existencia terrenal hasta la eternidad y tiene implicaciones. Entonces fíjate cómo Génesis 1:1 determina esto. Son todas estas preguntas fundamentales, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a entrarle a la pregunta número 1, ¿sale? Ahora, algunos de ustedes que considero que puede ser una posición válida en algún momento, ni siquiera estarían dispuestos a considerar esta pregunta. En serio, ni siquiera estarían dispuestos a considerar la pregunta. Y hablo de los dos. Hablo de mis amigos ateos que dicen, no, hombre, la pregunta ni siquiera es válida. Dios no existe y punto. No me preguntes, no quiero discutirlo. No están dispuestos a considerar la pregunta. Pero se va a sorprender que hay cristianos que no están dispuestos a considerar la pregunta. Dicen, ay, pastor, no me pregunte eso. Yo sé que Dios existe y ya, hombre, ya, dele vuelta. Vámonos a Génesis 1:2. ¿Para qué hablar de eso de que Dios existe? No, pues si yo sé que Dios existe, yo entiendo. Pero ¿qué pasaría si yo te pidiera como cristiano que me dieras argumentos para la existencia de Dios? Mira, ay, pastor, muy fácil, muy fácil. Génesis 1:1, pastor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya ve, le gané. Te diría, sí, es cierto, sí, Génesis 1:1 dice eso. ¿Me podrías dar argumentos sin usar tu Biblia? Y ellos dirían, te voy a llevar a la iglesia católica y te voy a enseñar un crucifijo, mira ahí. ¿No ves la cruz que tenemos aquí? Mira, ¿me entiendes? Algunos creyentes no tienen y no conocen los argumentos que se utilizan para tratar de explicar la existencia de Dios sin partir de la Biblia. Ahora, como cristianos partimos de la Biblia, es el fundamento, pero hay que comprender que no todo mundo toma la Biblia como la base de autoridad porque están en otro aspecto, en otra cosmovisión, en otra lucha en su propio caminar, y también necesitamos en serio ayudar. Entonces, ¿qué hacemos con esta pregunta? ¿Existe Dios realmente? Y aquí básicamente, como en la primera pregunta determina todo lo demás, la primera pregunta en realidad solo nos deja dos opciones. Por las leyes de la lógica, si yo digo Dios existe, esa declaración solo puede ser falsa o solo puede ser verdadera, pero no puede ser las dos. ¿Sale? Es leyes de lógica. Y sí, te aviso, esta predi tiene un poquito de cuestiones de lógica y de filosofía. Y si esas cosas no te gustan, espérate a la segunda parte de la predi donde nos metemos a la Biblia. Pero no tienes razón en decir hay que descalificar la racionalidad y la razón y el pensamiento lógico. Al contrario, entre mejor creyente seas, más debes tener tu razón en su lugar. No es creer apagando el cerebro, al contrario. Pero en realidad entonces, si tú y yo partimos de la pregunta, ¿existe Dios? Solo puede haber una respuesta correcta. O Dios no existe, no hay Dios en este universo, o Dios existe. Pero no pueden ser las dos verdad. Y luego viene la ley de la no contradicción en la lógica, ¿sí? Muy importantes leyes que en su momento veremos. ¿Cuál es la primera postura que vamos a comentar? Es la postura atea. ¿Qué significa ateo? No vaya usted a usar nunca ese término despectivamente. Es un término descriptivo. ¿A qué se refiere? Básicamente la postura atea dice que Dios no existe. Sostiene que Dios no existe. No hay tal cosa como un ser superior real
excepto como un concepto o fantasía en nuestras mentes. Esa es una de las formas que el ateísmo toma Génesis 1:1. Lo lees: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No. Ese Dios del que se habla ahí no existe. Es un invento de la mente. Escuche, es una postura de la que se parte fundamental. Dios no existe. Y a esa postura, si tú eres antropólogo, le añades tus ideas y tus estudios y tus descubrimientos para probar la postura de la que partiste, establecida en tu mente y en tu decisión de que Dios no existe. Entonces, a estas personas se les llama ateos, antiteístas, que es un poquito diferente y ahorita lo vamos a explicar, o agnósticos. Ahora, un agnóstico, si está escuchando esto, se va a enojar, porque el agnóstico va a decir: no, yo no soy ateo, yo no sé si Dios existe o no existe. O sea, el agnóstico se quiere poner en medio. Cuando dices Dios existe o no, el agnóstico dice: pues que sí, pues que no, quién sabe. Lo dicen con palabras filosóficas profundas, tiene sus argumentos, pero es una postura que Génesis no te permite. Entonces, por eso el agnóstico es de los que más luchan, porque tiene evidencias y tiene formas de saber que Dios existe, pero al mismo tiempo su razón y otros detalles le cuesta reconocer la existencia de Dios. Entonces, le pongo aquí una cita de Stephen Hawking. No sé si usted sepa quién fue esa persona, pero es muy conocido. Es un físico ¿cómo se llama? Cuántico inglés, que estaba en una silla de ruedas por una enfermedad y hablaba a través de un instrumento que interpretaba su voz. Muy famoso, hizo un trabajo extraordinario sobre los agujeros negros, que esta semana tuvimos la revelación, ¿verdad?, de la primera imagen de un agujero negro. Una maravilla eso. ¿Qué dijo este hombre? Genio. Este hombre tomó la silla, tomó el puesto que le pertenecía a Isaac Newton en la Universidad de Oxford. Genio. ¿Cuál es su conclusión? Él dice: creo que la explicación más simple es que no hay Dios. Nadie creó el universo y nadie dirige nuestro destino. Esa es una cita de Stephen Hawking. O sea, evidentemente un ateo. Y observe, solo en esta frase de 2 líneas que tienes ahí, observa cómo inmediatamente la respuesta a la primera pregunta tiene impacto en otras áreas de su vida. Si nadie creó el universo, si no hay Dios, entonces nadie creó el universo. ¿De dónde viene? Y tiene sus ideas y sus teorías, y la que propone es que básicamente viene de la gravedad, que ya es algo, eso no es nada, ¿verdad? Aunque es una ley, una fuerza impersonal, y por lo tanto nadie dirige nuestro destino. ¿Qué está contestando? No hay propósito en la vida. ¿Se fija? Y le tengo una cita completa de Stephen Hawking para otra oportunidad, pero este es un ejemplo de la postura atea. No es en realidad muy complicada. La postura atea no es fácil ponerla en una definición, porque no vas a encontrar necesariamente Asociación Atea de México. Entonces es difícil definirla. Por lo tanto, puedes encontrar por lo menos 2 tipos de ateísmo. Y yo sé que esto es para algunos complicado, pero bueno, el ateísmo negativo es sencillamente la postura que establece que no tienen fe en la existencia de Dios. Fíjese cómo lo definen: yo no tengo fe, yo no creo que Dios exista. El ateísmo positivo es el que cree que Dios no existe. Tú dices: ay, pues es lo mismo. Sí, pero no. En uno hay ausencia de una creencia en Dios, en el otro hay presencia de una seguridad de que Dios no existe. ¿Me está entendiendo? Ok. Y el tercero es el ateísmo agresivo. Hay 2, 3 personajes personas, ¿verdad?, que han trabajado duro para promover el ateísmo de una forma sumamente agresiva. Si usted está interesado, busque a Richard Dawkins, también un inglés, Christopher Hitchens, que son considerados hasta intolerantes. Ellos, como ateos, escriben libros. Él escribió un libro que se llamó La ilusión o el engaño de Dios, y atacan. El ateo negativo usualmente no se mete, usualmente Dios no existe, y se burla de la gente que cree en Dios. El ateo positivo está buscando hablar de su ateísmo.
Y el ateo agresivo es ese tipo de personas que van a las iglesias a atacar, que hablan en sus conferencias de que el que es cristiano es tonto, no piensa, insultan, agreden. Hay un video ahí en YouTube de este maestro, es un doctor, ¿verdad? Un filósofo de la ciencia, Richard Dawkins, donde está animando a los ateos a burlarse de los cristianos. Vayan y búrlense de los cristianos, oféndanles y muéstrenles que su creencia es una ilusión. O sea, es como casi un predicador a los ateos para que vayan y le den, ¿verdad? Duro. Insisto, este es el tipo de de ateísmo que es agresivo. Ahora, los ateos que están escuchando esto, hasta ahorita van a decir, sí, eso me representa, o esto no me representa, sí, ese soy yo. Pero cuando llegamos a esta pregunta, muchos ateos empiezan a enojarse, porque una de las definiciones del ateísmo que ellos mismos dan es que el ateísmo es todo intento de acabar con aquello que es religioso. Porque nosotros somos científicos pensantes, y los que acuden a la religión es porque no tienen cerebro. Esa es una manera mía de explicar cómo piensan muchos ateos. De manera que cuando tú haces la pregunta si el ateísmo es una religión diferente, muchos ateos se encienden. Te voy a leer la definición del diccionario de religión. Religión es una causa, principio o sistema de creencias que se sostiene con pasión y fe. Y hay ateos que tienen su ateísmo como una religión, pero no, por supuesto, no lo admiten. El ateo que sea honesto intelectualmente va a reconocer que su cosmovisión es un sistema de creencias, es una fe. Y muchas veces la mayoría se expresa en la forma en la que viven. Entonces, no se asuste, aquí esta palabra ateo, que es la postura atea, se llama alfa privativa y quiere decir que no se tiene eso. Puede decir moral y amoral, quiere decir que no tiene moralidad, ¿sale? Ateo es que no hay una creencia en Dios o la creencia de que no hay un Dios. Hay diferentes tipos ahí. Ahora, aquí es donde vamos a tomar un momentito para mi amigo que es ateo o mi amigo que es agnóstico, explicar un poquito que la realidad de tu ateísmo tiene bastantes dificultades con la razón. Te vamos a animar a pensar en estos elementos, y lo que vamos a hacer ahora es explicarte que en realidad bíblicamente, porque esa es nuestra cosmovisión bíblica, no hay contradicción entre la fe y la razón. Quienes hablan del ateísmo dicen que aquellos que tienen fe no son personas racionales. Creen en los Reyes Magos y en Santa Claus, ¿verdad? Y así cosas ilusorias. Y se proponen ellos mismos como personas de mucha racionalidad y lógica. Pero en realidad, lo que nosotros como cristianos hacemos con esta postura es entender que la Biblia nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, pero esa fe y esa certeza están basadas en algo. Escuchen lo que acabo de decir. Nunca se te ordena en la Biblia a tener una fe ciega. Nunca. Escuche, si alguien le ha dicho eso, es que debes de tener fe en Dios así nomás. No. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Basado en qué? Basado en un Dios que promete, un Dios que actúa en cosas racionales. No toda la fe está encuadrada en todos los elementos de razón, pero no tienes que violar tu razón para tener fe. Escuche lo que acabo de decir, es un concepto muy importante. No tienes que violar tu razón para tener fe. La convicción de la verdad no es solamente aquella que experimentas con tus sentidos, tiene una base. No es creer sin razón, sino con una razón. Es la acción de creer en algo que no se ve porque tenemos buenas razones para creer en ello. No es fe ciega, no te vayas a equivocar. Y a mis cristianos, mis hermanos que están aquí que dicen, no, a mí no me importa, yo ni pienso, yo nomás creo en Dios. Pues está bien, te felicito, pero si yo te hiciera algunas que otras preguntas, seguro no puedes dormir en 2 días. Porque a veces no pensamos nuestra fe
y necesitamos pensar nuestra fe. La razón es una herramienta que Dios nos ha dado para sacar conclusiones, deducciones, inferencias a través de otra información. Y somos llamados a usar el pensamiento lógico, el pensamiento racional en combinación con la fe para conocer más íntimamente a nuestro Dios. Porque debes saber algo, Dios es racional y nosotros debemos ser racionales también. No tienes permiso de decir, ay, a mí no me importa, yo no quiero saber nada. La Biblia nos ordena que tenemos que presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros y hacerlo con mansedumbre y templanza. Entonces la clave está en la aproximación a esta idea, hermanos, porque desde hace siglos se ha intentado ver la forma de llegar a la existencia de Dios partiendo de un punto de vista filosófico o un punto de vista racional. Aunque tiene sus limitaciones, porque Dios solo puede ser conocido por revelación, cuando partes de la razón, de abajo hacia arriba, solo se puede llegar hasta cierto lugar. Porque Dios es tan grande que Él solo puede ser conocido cuando Él se revela, pero no violenta tu razón. Pero si tú partes solo de la razón para tratar de conocer a Dios, insisto, esto se ha intentado desde que sabemos de Dios, de que le conocemos. Y hay argumentos que se han diseñado sin Biblia para tratar de explicar la existencia de Dios. Ahora, si está escuchando esto alguno de mis maestros de teología o algún teólogo o algún filósofo, se va a enojar por cómo voy a explicar los argumentos de la existencia de Dios. Porque cada argumento nos podría tomar 1 hora explicarlo, 2 horas o 3 horas. Y vamos a intentarlo hacerlo en 2 minutos cada uno. Entonces es muy difícil, pero le pido su paciencia, le pido su ayuda, le pido que usted tenga consideración. Y es solo una mención para que aquellos de ustedes que están más interesados puedan ir y buscar más información. Hay mucha información. Insisto, ojo, son argumentos filosóficos sobre la existencia de Dios. Son argumentos racionales, partiendo de la razón de aquí abajo hacia arriba, o también se le llaman argumentos naturales. ¿Qué pasa cuando vemos la creación y la naturaleza? No son argumentos que parten de Génesis 1:1, son argumentos que parten de otro lado. Entonces, si tú eres ateo o agnóstico, te invito sinceramente a que los pienses y seas intelectualmente honesto. Si tú eres cristiano, apréndetelos. Muchachos que van a la universidad o a la prepa, apréndanse estos argumentos. Ojo, todos los argumentos para la existencia de Dios tienen limitaciones. Todos. No hay un argumento absolutamente perfecto que te va a funcionar cada vez que lo uses. Pero estos son, espero que no le duela la cabeza, espero que esté listo para pensar un poquito. Y voy a hacer mi mejor esfuerzo por tratar de explicárselo, ¿sí? Ahora, el argumento ontológico. ¿Qué es eso? Ahí va, vamos a ver si se puede. Se basa en la idea de Dios. No estamos partiendo de la Biblia, ¿ok? Si yo voy con un amigo y le digo, oye, ¿tú crees en Dios? ¿Qué entiende esa persona por Dios? Dios. Entonces, si estamos de acuerdo en el lenguaje, Dios va a ser aquel ser cuyo ser no hay otro más alto. ¿Sale? No hay otro ser más alto que ese Dios. No hay otro ser más inteligente y más sabio y más perfecto que ese Dios. Si tú dices, no, yo me estoy imaginando otro, entonces estamos hablando de ese Dios, porque el concepto de Dios implica que no hay otro ser más alto. ¿Sale? De ahí partimos. ¿Estamos listos? ¿Ya tenemos ese concepto? Muy bien. La idea del argumento ontológico, fíjese bien, voy a usar esta tapadera de la botella de agua. Implica o dice que si ese ser superior que conocemos como Dios no existiera, entonces esta tapadera es superior a ese Dios, porque esta tapadera sí existe. Entonces, por definición, Dios como concepto de lo más alto, lo más extraordinario, si no existe, entonces no es Dios. Pero si es el Dios del que estamos hablando, tiene que existir, porque si no, entonces no es Dios. Alguno está diciendo, ¿qué? Regrésese. No me puedo regresar, porque es mucho, pero es básicamente la idea del concepto de Dios.
¿Sale? Si yo te digo, imagínate ahora en tu mente un triángulo de 4 lados. ¿Listo? ¿Ya? ¿Ya lo tiene? Algunos dicen, ya hermano, están dormidos, ¿no? Imagínate en este momento un triángulo de 4 lados. ¿Listo? 1, 2, 3. ¿Quién pudo hacerlo? Nadie, porque en la palabra triángulo, ¿qué se implica? 3 lados. No hay un triángulo de 4 lados. Ese es el punto. Dios implica que existe, porque si no existiera, entonces no es Dios. Algunos dicen, oh, sí, ese lo sacó un monje llamado Anselmo de Canterbury en el año 1080 por ahí. Se le llama el argumento ontológico para la existencia de Dios. Tiene muchas limitaciones, es solo el concepto de Dios que está ahí. Cualquier persona que dice Dios no existe, en ese concepto está implicando su existencia, porque si no existiera, entonces no estamos hablando del mismo Dios. ¿Tiene sentido? Para algunos dicen no tiene sentido. Ok, es lo mejor que podemos hacer en los minutos que tenemos. Ahora, el argumento cosmológico para la existencia de Dios. ¿Qué es esto? Este es un argumento que desde Aristóteles se ha manejado, los neoplatónicos lo trabajaron y Tomás de Aquino lo perfecciona. Básicamente la idea es que todo lo que tiene un principio requiere una causa eficaz y suficiente para lanzar la cadena de eventos. El universo en que vivimos tiene un principio, por lo tanto requiere una causa no causada. ¿Ok? Y esa causa solo puede ser Dios. Para los que ocupamos un lenguaje más sencillo, imagínese un hombre jugando billar y está sobre la mesa de billar con su taco. Acá va a tirar, no sé si es zurdo o derecho, no sé. Y le pega a la bola número 7, golpea la bola número 6 y la bola número 6 cae en la buchaca. Entonces, ¿cuál es la causa de que la bola 6 cayó en la buchaca? La bola 7. ¿Y cuál es la causa de que la bola 7 se movió? El golpe del taco. ¿Y cuál es la causa de que el taco se movió? El brazo y el músculo de este. ¿Y cuál es la causa de que este hombre está allí? Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas. Y tienes que tener una causa primaria que inició toda la serie de eventos. Ese se le llama el argumento cosmológico de la existencia de Dios. En realidad, solo hay 2 opciones. O tenemos una causa primaria de todo el movimiento y de todas las otras causas en el universo que no debería ser movida o causada por otra causa. O la otra opción es que nos vamos a la causa de la causa de la causa de la causa de la causa hasta el infinito, y en ese sentido es irracional, implica una eternidad del espacio y de la materia. ¿Ok? Ese fue el argumento cosmológico. ¿Cuál es el otro argumento que se utiliza? El argumento del diseño. Habla básicamente, se le llama también a el argumento teleológico. Teleológico para la existencia de Dios. Este argumento establece que la Tierra, como nosotros la conocemos, da evidencia de que fue diseñada para la vida humana. Desde la velocidad de la expansión del universo, usted sabe la idea, si el universo se estuviera expandiendo a mayor velocidad, no se forman los planetas. Si se estuviera expandiendo a menor velocidad, se colapsa sobre sí mismo. Entonces tiene que tener un rango de la expansión perfectamente balanceado para que pueda existir el sistema solar, la formación de los planetas. La Tierra tiene una inclinación exacta en sus grados de su eje de rotación, tiene la distancia perfecta del Sol, más lejos se congela, más cerca se quema, la inclinación nos da las estaciones. Todos estos elementos que ahora no tenemos tiempo para ver, nos hablan de la indicación de un propósito, de que la vida humana, la Tierra fue diseñada para la vida humana. Se le llama el principio antrópico. Nos habla de que hay evidencia de propósito y de diseño en lo que vemos. Igual, para los que no manejamos los conceptos, imagine que usted va en el desierto del Sahara, unas dunas color dorado, el sol le va quemando y usted está caminando por esas dunas, solamente arena. Pasa una duna, baja y encuentra un oasis, palmeras, un lago ahí, una fuente de agua, un ojo de agua. De primera instancia no pensaríamos que eso fue diseñado.
está saliendo el agua de la tierra, tenemos palmeras, unas piedras, pero ¿qué pasa si de ese ojo de agua usted ve de repente un molino? Ve la rueda del molino con un eje que va hacia donde está una piedra y ve granos al lado del molino y ese molino dando vueltas con la fuerza del agua. ¿Qué pensaría? Ahí tenemos un diseñador. La tierra, desde el diseño, desde lo que vemos en la célula, el ADN, hasta la tierra misma, cómo está diseñada, nos habla de un diseñador. De nuevo, si usted es biólogo, si usted es médico, le invito a revisar la evidencia de diseño que implica la existencia de un diseñador, porque habla de la necesidad de la adición de información. Otro concepto se le llama complejidad irreductible. ¿Qué es esto? Imagine, vamos a partir ahora del concepto más básico, una ratonera. ¿Ha visto las trampas para ratón? ¿Cuántos elementos tiene una ratonera? La tabla de abajo, luego tiene un resorte y luego tiene la cosa esa que atrapa al ratón, un seguro y el gatillo, ¿verdad? Donde pone el queso. Si usted le quita un elemento a esa ratonera, ya no es ratonera y no funciona. Es un resorte con un alambre, con un gatillo, con una tabla. Pero no es una ratonera. Para que sea ratonera, tiene que tener los 5 elementos al mismo tiempo. Si usted le quita uno, ya no es ratonera. Entonces necesita hacer esos 5 al mismo tiempo. Bueno, biológicamente, cuando se ha revisado y estudiado la naturaleza, se ha encontrado complejidad irreductible. ¿A qué nos referimos? Que todas las partes esenciales de un organismo deben estar en su lugar o el organismo no sobrevive. Se necesitan de todas las partes en orden y funcionales para que un organismo funcione. Dios debió de haber creado todas esas partes al mismo tiempo, porque ¿cómo explicas que de la nada tú tienes un elemento que si le quitas uno no sobrevive? Hay estudios sobre el sistema flagelar de la bacteria, una bacteria que se llama Escherichia coli, y cómo se mueve. Y haz de cuenta que tiene un motorcito, está la bacteria y tiene un motorcito con una colita que se mueve. Y tiene en los estudios que han hecho como engranes adentro. Tú quitas un elemento de esos y ya no es la bacteria Escherichia coli con ese sistema de movimiento. Entonces a eso se le llama complejidad irreductible. Y aquí me voy a ir un poquito más rápido porque creo que me está entendiendo la idea. La evidencia de ADN en la vida, que esencialmente se trata de información. No hay evidencia, escuche, en ningún estudio científico que use el método científico válido que nos explique cómo la información proviene de medios inmateriales. No lo hay. Información proveniente de medios inmateriales. Y no vamos a entrar al ADN porque no entiendo mucho, ¿verdad? Pero es sumamente complejo y nos toca verlo en otra ocasión. El argumento de la conciencia básicamente hace la pregunta: ¿cómo es que en el universo observamos conciencia que se derive del mundo inmaterial? ¿Cómo una piedra puede producir conciencia? El pensamiento de yo soy, yo estoy aquí, yo soy consciente, yo me llamo Alejandro, yo vivo en... Esa conciencia, ¿cómo puede venir de elementos inmateriales? Jamás se ha observado una cosa así. Sin embargo, el ateo dice, no, pues la conciencia que tenemos es solo una serie de sinapsis, ¿verdad?, en el cerebro. El argumento trascendental habla sobre las leyes de la lógica que son trascendentes al ser humano y por lo tanto, como solo la mente puede digerir y generar las leyes de la lógica, y estas leyes de la lógica son precedentes al ser humano, debe de haber una mente trascendente al ser humano que diseñó y creó esas leyes de la lógica. Y hay quien considera que muchachos, chéquenle, el argumento trascendental para la existencia de Dios, hay quien considera que es el argumento más fuerte. Pero es duro ese de roer, hay que manejar bien los conceptos de la lógica. Lo mismo en el argumento moral, y hay un montón. Te podría dar el argumento del tiempo y la contingencia, el argumento de los grados de perfección, argumento de los milagros, argumento de la verdad, argumento de la experiencia estética, argumento de la experiencia religiosa, el argumento de Calam, la apuesta de Pascal, el matemático Blaise Pascal. Entonces, si te fijas, la idea básica es que hay argumentos
para pensar en la existencia de Dios, pero puedes partir de la razón, pero necesitarías ser muy honesto intelectualmente para llegar a las conclusiones que esos argumentos te dan, y tenemos que reconocer que esos argumentos solo nos dejan con la idea de que Dios existe. No podemos conocer que se llama Jehová y que mandó a su hijo a morir en la cruz. ¿Capta la idea? Solamente nos da la idea racional de cómo puedes entender que Dios existe. Ahora, si tú eres cristiano y añades los argumentos para la existencia de Dios, vas a fortalecer tu fe y vas a fortalecer tu razón y vas a poder tener conversaciones inteligentes. Hermanitos, no sean de esos cristianos que dicen: ay, tú pecador incircunciso, te vas a ir al infierno por tu ateísmo, ¿verdad? No me hagas esas preguntas. Piense las preguntas que les hacen sus amigos ateos. Hay respuestas a esas preguntas, pero no tenemos el permiso de simplemente descalificarlos, ¿no? Ahora, vamos a terminar con esto. ¿Cuál es la postura bíblica? Si ante Génesis 1:1 el ateo dice Dios no existe, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es la otra postura? Pues que Dios sí existe y que ese Dios puede ser conocido y está activamente involucrado en el mundo. Esa es la otra opción. Se le llama teísmo, con T de taco. Teísmo, no deísmo con DS, no. Teísmo. Por eso ve que hay ateísmo y teísmo. Ateísmo, no cree en Dios. Teísmo, cree en la existencia de un Dios. Y aquí es donde se pone interesante, porque por revelación especial podemos conocer mucho más de Él, ya que Él mismo se ha revelado a nosotros, que es la Biblia, ¿sale? Eso es lo que nosotros tenemos. Pero aquí está lo interesante. Dentro del teísmo, con T, hay muchas corrientes, hay muchas ideas, y aquí voy a tener que correr, me disculpo que no le explique todo, pero con una sola frase: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia descarta de un manazo, de un manotazo, todas estas cosmovisiones. El ateísmo, no hay Dios. El agnosticismo, no se puede saber si hay Dios. El panteísmo, que dice que todo es Dios y Dios es todo, la Biblia lo descalifica de un jalón. El politeísmo, de que hay muchos dioses, no, es un solo Dios. El materialismo, de que todo lo que existe en la tierra es lo único real, lo descalifica con una sola frase. El dualismo, que dice que el bien y el mal son eternos. Si hay Dios, hay diablo. Si hay negro, hay blanco. Si hay arriba, abajo. ¿Sabe de qué hablo? Entonces la gente dice que eso es un dualismo eterno. No. En un tiempo en el mundo solo existía Dios, que es bueno. El mal no es eterno. El mal es un agente extraño en el universo de Dios, porque nuestro Dios es santo y bueno. Entonces, de una frase, el dualismo sale por la ventana, ¿verdad? También el humanismo, no es el hombre el centro del universo ni el centro de la existencia, es Dios el centro de la existencia, y la evolución, que ya veremos después, también es con una frase hecha a un lado. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Blaise Pascal dice esto: básicamente, nosotros tenemos tres tipos de personas: aquellos que han buscado a Dios y le han encontrado, aquellos que están buscando y todavía no le encuentran, y aquellos que ni le buscan ni le encuentran. Los primeros, o sea, estos son racionales y felices. Los segundos, que están buscando y todavía no encuentran, son racionales pero infelices. Y los terceros son tanto irracionales como infelices, dice Blaise Pascal, y hay sus razones de por qué él está explicando esto. Ahora, el ateísmo, y me disculpo que vamos a tener que hacerlo muy rápido y regresar a esto después. La postura bíblica, se lo explico por si usted tiene un amigo que es ateo, o usted amigo que es ateo. Gracias, sí, gracias. La postura bíblica nos diría que el ateísmo en realidad no es una postura racional, no es una cuestión solamente racional. Son, ante la postura bíblica, nulos los ateos
que son ateos porque vieron toda la evidencia, consideraron todos los argumentos y su conclusión es que Dios no existe. Escuchen lo que está diciendo la Escritura, porque esto va a enojar a los ateos y va a enojar a los agnósticos. Para la Escritura, el ateísmo es una decisión moral, es decir, decides que Dios no existe. No es porque la evidencia te muestra eso, es que no quieres creer en la existencia de un Dios. A eso nos referimos que el ateísmo es moral. Pero hay ateos que son ateos por una cuestión racional, o sea, han pensado y en su cabeza no cuadra el hecho de que Dios no exista. La gran mayoría va a decir que son ateos racionales, especialmente si tienen una formación científica. Sin embargo, para la Escritura, hay ateos que son ateos por una cuestión emocional. Murió un hijo a temprana edad. Están enojados con Dios y por lo tanto Dios no existe. ¿Sabe qué estoy diciendo? Vieron el tsunami que pasó en Asia y se enojan. ¿Cómo es posible que un Dios bueno de la Biblia permita eso? Entonces, su ateísmo no es racional, es emocional. Pero tenemos otro tipo de ateos que su ateísmo es volicional, o sea, viene de la voluntad. No tienen una razón para establecer que Dios no existe. No es una cuestión emocional, sino es que sencillamente no quieren creer en Dios, porque las implicaciones son muchísimas. Si Dios existe y este universo es sobrenatural y Él es el juez que establece el bien y el mal, me va a juzgar a mí, va a determinar cómo vivo, va a ser el Señor de mi vida, y las implicaciones son entonces, para la Escritura, interesantemente, escuche, le estoy estableciendo la postura bíblica, no la mía. No es yo la inventé. Yo creo esa postura, pero yo no la inventé. La postura bíblica es que si tú eres ateo, te lo digo con mucho cariño, no es por razones intelectuales, no es solo por razones emocionales, sino que la gran mayoría es por razones volicionales, de voluntad. ¿Qué dice la Escritura? El Salmo 14, le voy a hacer aquí grande para que lo vea. Léalo, por favor. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios, no hay Dios. Y Dios contesta: se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, a ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, escuche, es de la postura bíblica y es fuerte. Decir que no hay Dios es, en realidad, para la Escritura, necedad. La palabra hebrea para el necio es naval, indica a una persona deliberadamente inmoral en pensamiento, palabra y actos. No indica la ausencia de capacidad intelectual, indica una persona obstinada. El necio en la Biblia es el que no tiene falta de inteligencia o no tiene evidencias. El necio en la Biblia es el que, aún teniendo evidencias y mucha inteligencia, niega la existencia de Dios. Esa es la postura bíblica y yo lo reconozco, es una postura dura. Lo decimos así: los ateos no creen en Dios, pero Dios en realidad no cree en los ateos. Y vamos a ver eso la próxima oportunidad. ¿A qué se refiere? ¿Cómo que Dios no cree en los ateos? Pues vamos a aprender que Dios les ha dado evidencias, Dios les ha dado testimonio de que Él está allí, y los seres humanos, en una rebeldía, en una obstinación, hemos decidido que no. Pero es más una decisión de la voluntad que una conclusión de los argumentos o de las evidencias. Y le digo eso habiendo estudiado, habiendo leído. No le estoy diciendo esto porque alguien me lo repitió.
Hay evidencias para creer en Dios, evidencias de diversos tipos de evidencias, y hay que cuidar a qué nos referimos con evidencia, pero las hay. Hay argumentos racionales, hay argumentos sobrenaturales, hay argumentos de la conciencia, hay argumentos de la moral, hay argumentos de la lógica, hay argumentos tomados de la arqueología, hay argumentos tomados de la geología y de la biología. Hay argumentos, pero si tú ya decidiste que Dios no existe, no hay argumento que te pueda dar yo que te va a llevar a conocer a Dios. Porque si tú ya en tu corazón decidiste no hay Dios, para la Biblia me llamaría a mí necio, porque está la evidencia y sencillamente yo no la quiero reconocer, y Pablo el apóstol nos explicará cómo eso funciona. Entonces lo vamos a tener que dejar acá. Vamos a regresar a este tema en la siguiente oportunidad que retomemos Génesis.